Ahora en este video vamos a hacer un tema de física en la rama de estática. El tema es diagrama de cuerpo libre y sistema de fuerzas. El problema dice, una pelota de acero de 100 newtons suspendida de cordel A es tirada hacia un lado por otro cordel B y mantenida de tal forma que el cordel A forma un ángulo de 30 grados con la pared vertical como se muestra en la figura. Calcular las tensiones de los cordeles A y B utilizando los métodos de las componentes. Vamos a representar cada uno de estos cordeles mediante unos vectores. Aquí tenemos lo que viene siendo el cordel A y lo vamos a representar con la fuerza A. Aquí sería de forma de un vector, lo que es la fuerza A. Si aquí trazamos lo que viene siendo una línea, formamos un triángulo rectángulo. Si aquí tenemos un ángulo de 30 grados, por lo tanto aquí tenemos un ángulo de 60 grados. Por lo tanto aquí son 60 grados, pero vamos a tomar en cuenta el ángulo medido desde el eje X positivo, o sea, de aquí hasta el vector, que sería 120 grados. Ahora vamos a expresar lo que viene siendo la fuerza del cordel B, que está completamente en el eje X positivo. Aquí el ángulo viene siendo 0 grados. Por lo tanto, el ángulo A es igual a 120 grados. El ángulo B es igual a 0 grados. Y el ángulo P, este ángulo es del vector P, la fuerza P de la pelota, que son 270 grados respecto al eje X positivo. Ahora que tenemos lo que viene siendo los ángulos de cada uno de los vectores, vamos a realizar la suma de las fuerzas en el eje X. Para calcular las fuerzas en X, esto es igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Eso sería igual a la fuerza A por el coseno del ángulo A más la fuerza B por el coseno del ángulo B más la fuerza P por el coseno del ángulo P. Esto es igual a 0. Sustituimos, desconozco la fuerza A, entonces sería fuerza A por el coseno del ángulo A, son 120 grados. Más la fuerza B, la desconozco, por el coseno de 0 grados. Más la fuerza P, son 100 newtons, por el coseno de 270 grados. Esto es igual a 0. Coseno de 120 es igual a menos 0.5 FA. Aquí salió negativo porque la fuerza A está hacia el lado izquierdo en el eje X negativo. Luego tenemos coseno de 0 grados es igual a 1 por FB, sería más FB. Aquí salió positivo porque la fuerza B está en el eje X positivo. Luego tenemos coseno de 270 es igual a 0 por 100 es igual a 0. Por lo tanto, esto es igual a 0. Y aquí tenemos nuestra primera ecuación.
Ahora vamos a calcular la sumatoria de las fuerzas en Y. Para la fuerza en Y usamos lo que es la fuerza por el seno del ángulo. Esto sería fuerza A por el seno del ángulo A más la fuerza B por el seno del ángulo B más la fuerza P por el seno del ángulo P es igual a 0. Sustituimos las fuerzas y los ángulos. Eso sería igual a fuerza A, la desconocemos, entonces sería FA por el seno del ángulo A, que son 120 grados, más la fuerza B, que también la desconocemos, por el seno del ángulo B, que son 0 grados, más la fuerza P, que son 100 newtons, por el seno del ángulo P, que son 270 grados. Eso es igual a 0. Seno de 120 es igual a 0.86 FA. Seno de 0 es igual a 0 por la fuerza B es igual a 0. Por lo tanto, esto es igual a 0. Seno de 270 es igual a menos 1 por 100 es igual a menos 100 newton. Esto es igual a 0. Y aquí tenemos la segunda ecuación. Con esta ecuación, como nada más tiene una incógnita, podemos encontrar el valor de la fuerza A despejando. Fuerza A es igual a, este menos 100 newton pasa sumando 0.86 que multiplica la fuerza A pasa dividiendo. Esto sería igual a 116.27 newton. Eso sería el valor de la fuerza A. Ahora voy a tomar esta ecuación y voy a despejar lo que viene siendo la fuerza B. Fuerza B es igual a menos 0.5 FA está restando, va a pasar sumando, entonces sería 0.5 FA. Sustituyo el valor de FA, esto sería igual a 0.5 por 116.27 newton. Esto es igual a 58.13 newton. Y este es el valor de la fuerza B. Espero que te haya servido este pequeño tutorial. Te invito a compartir los videos, te suscribas al canal y me regales un like.